Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Bueno, pues estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia y en esta oportunidad vamos a analizar toda una serie de acontecimientos ocurridos en los últimos días con nuestro querido Julio Schilling, politólogo, creador de Patria de Martí y profesor. Bienvenido, Julio. Muy buenas tardes a Tras la Noticia. Buenas tardes, querida Kairi. Siempre es un placer estar contigo. Bien, quiero comenzar contigo porque indudablemente lo que fue esa tribuna antiimperialista, símbolo de la batalla de ideas, está siendo demolida. Esto ha llamado la atención. Hablaba yo con la periodista Luz Escobar del portal 14 Medios, que me informaba que indudablemente estaba siendo también vandalizado, baldosas que se llevaban, la estructura estaba en malas condiciones, pero hay otros que opinan que ya ese tipo de batalla de ideas, esos largos discursos, esas peroratas de 5 o 6 horas, el pueblo cubano marchando, eso murió cuando murió Fidel Castro. ¿Qué opinas tú? Mira, es muy cierto que determinado espíritu de lucha que ellos presentaban con un liderazgo carismático, entre comillas, por la persona del dictador Fidel Castro, pues claro, se le complica presentar una misma racionalización a la técnica usada. En otras palabras, la supervivencia del castrismo requiere del acercamiento con los Estados Unidos y el acceso a crédito norteamericano. Punto. Eso es esencial. Entonces, es ya en la Casa Blanca no hay una administración que ve con ojos de benevolencia, la actitud, el comportamiento continuo sin parar en el sentido de lo que podemos categorizar como una conducta delincuente. Pues esto es otro, lo de quitar la tribuna que ellos llamaban antiimperialista, es una pieza más de decir, mira, aquí nosotros estamos llevando a cabo una apertura, una nueva visión, una nueva Cuba, entre comillas, que es lo que ellos quieren vender, aunque la realidad es algo completamente diferente. Entonces, vemos un activismo por parte del régimen que va de reacción en reacción. Y eso también es de esperar porque, pues, cuando de nuevo, en efecto, los agarran con los pantalones bajos, para usar un símbolo figurativo, por el transporte de droga proveniendo de Cuba, pues naturalmente todos esos inconvenientes para el régimen castrista, pues acciones que por otro lado presentan de que en Cuba hay una liberalización en la esfera económica, cuando es incierto, lo que hay es pues un crecimiento de la capacidad del Estado dictatorial cubano para precisamente enriquecerse, para precisamente costear el mecanismo de operación, y la imagen es fundamental, o sea, es esa proyección, el gran inconveniente para el régimen de la activación del título 3 de la ley libertad, pues también, imagínate, es un acto para ellos muy desafiante porque tienen que convencer a inversionistas potenciales de que, bueno, de que eso no va a llegar realmente a una efectividad y que ellos realmente ya no son los que eran. Entonces, claro, como tú iniciaste, la figura del dictador Fidel Castro, pues en cierto sentido
les ayudaba a proyectar una autoridad de que ahora, y esto es cuestión de los textos de las ciencias sociales, o sea, particularmente de Max Weber, donde decía que la noción de autoridad, el modelo de autoridad, pues, y el caso del castrismo es clásico, va en la transición, en la búsqueda de transmitir esa autoridad ahora a una institución, porque la figura carismática no está. Entonces, poder transmitir esa visión de legitimidad, de autoridad a una institución, bueno, eso requiere presentar otra visión, otra óptica para que el mundo libre le dé otra lectura de la realidad cubana, que no ha cambiado absolutamente nada. O sea, lo que hemos visto es sí modificaciones periferales, o sea, me refiero que realmente no impacta la vida del cubano, no hay cambio sistémico, no hay cambios de profundidad. Todos son modificaciones para ajustar el modelo a la economía del siglo XXI y a determinadas necesidades que tienen con vista a la supervivencia. Julio, siguiendo tu línea de pensamiento, me gustaría tu criterio porque nada es casual, ¿no? Indudablemente aquí todo esto está perfilado, es como una hoja de ruta donde desde que comenzaron las presiones contra Venezuela, Nicaragua, donde se empezaron a tomar medidas de corte punitivo en el orden económico contra Venezuela, que es el mayor sustentador de riqueza en este momento para ese régimen, pues se habla del periodo especial, llega el momento en que narran una forma nueva de canasta familiar al pueblo cubano, surge la expectativa de un nuevo periodo especial, cae ahora el protestómetro, más sin embargo, la aduana incautó una cantidad extraordinaria de paquetes de droga dentro de un contenedor procedente de Cuba. Esto indudablemente, yo creo que Panamá en este momento está tratando de zafar el cuerpo y está prestándose para más o menos dar a entender como que el sello fue violado y la droga fue depositada dentro del contenedor cubano para así no tener que tomar una postura fuerte. Y esto nos recuerda las armas azucaradas. ¿Cómo ves tú todo este panorama en este momento? Mira, primero hay que entender que el castrocomunismo tiene una base de operación en Panamá desde la década de los 80 muy eficiente, muy efectiva, y que tienen grandes corrientes de influencia dentro de Panamá, tanto en el sector comercial como en los sectores políticos. Y por supuesto que tú has descrito precisamente el esfuerzo y la presión que están ejerciendo, o sea, usan el palo y la zanahoria con el gobierno de Panamá para no presentar esto por lo que es, que de nuevo es la participación del castrocomunismo en el narcotráfico, que hay que esto no es ningún secreto para nadie. Desde la década de los 60, desde los 60, Cuba comunista está implicada en introducir en aquel momento la droga a los Estados Unidos, en aquel momento con el fin de intentar de destruir la sociedad estadounidense. Y esto era consecuente con el movimiento de la contracultura y lo que hoy llamamos el marxismo cultural, que tuvo que tuvo sus arquitectos en los marxistas alemanes del Colegio de Frankfurt, que insistieron que la cultura, y particularmente Herbert Marcuse, que hablaba de la liberación sexual y la utilización de drogas de recreo como una forma de liberación. Entonces todo esto pues colocó al castrismo, que lo veía como un mecanismo, un instrumento para la subversión.
Después descubrieron en la década del 70 que realmente había mucho dinero en el narcotráfico, y ya para la década de los 80 ya la evidencia sobra de la complicidad con los carteles de Colombia. Entonces, pues todo esto es una de las fuentes de ingreso del castrocomunismo, de un dinero que no se ve y que en una Cuba libre, cuando se hagan las investigaciones que hay que hacer, seguro que vamos a descubrir de que una de las razones por la cual están haciendo hoteles a la cual nadie va, para turistas que no están yendo a Cuba, pues es un mecanismo para lavar dinero, y tendremos los archivos que pues tras la caída del comunismo soviético pues se descubrió en muchos países de la antigua cortina de hierro, pues vamos a descubrirlo también en el caso cubano. Entonces esto es un ejemplo y manifestación de cómo operan el bloque, que si la droga iba para Turquía, bueno, Turquía es un aliado de precisamente de este eje del mal que está compuesto por Irán, por China, por Rusia, por Siria, que es una subbase de muchos de ellos. Hablamos de Venezuela, colonia de Cuba comunista, que es la base de la cual, desde donde operan milicias de Irán, que entran a través de Venezuela para subvertir el orden en América Latina, Rusia, que tiene una influencia extraordinaria en diferentes métodos, incluyendo la televisión y la cultura, que de nuevo Venezuela es el trampolín de entrada. También Nicaragua es una base muy eficiente. Entonces, fíjate cómo lo que se descubre y lo que están dejando pues ver detrás, o sea, la justificativa de dónde iba, que dicen, bueno, que el sello se alteró, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa absurda, cosa que o sea, se entiende bien que eso no es posible con los rigores que hay en el mundo moderno para el transporte, sobre todo después de los ataques que hubo en los Estados Unidos por el islamismo radical el 11 de septiembre, pues sabemos que ese tipo de movimiento, particularmente en una zona que va hacia Panamá, que es uno de los lugares donde más van barcos que transportan bienes de carga, pues estas cosas no se alteran, esa posibilidad no existen, pero sí existen en el caso cubano, y esto es lo que se descubre. Lo que no se descubre, lo que no da cuenta, en gran parte explica cómo se ha mantenido. Y Cari, todo esto hay que entenderlo, que cuando se mira y se dice cómo es posible que la dictadura comunista cubana ha perdurado los 60 años, bueno, a pesar de que lo único que produce es miseria, bueno, porque es un actor internacional en la subversión del mundo y tiene una presencia en todo momento, a la misma vez que está en el cortesano de buscar y traer y comprar influencia en el mundo. Eso tiene un enorme costo. Entonces, si la Unión Soviética a Cuba comunista le dio 10 veces lo que fue la ayuda Marshall que le dio los Estados Unidos a los países de Europa, y vimos cómo los países de Europa libre se elevaron, en cambio la Unión Soviética terminó quebrándose en parte por esa extensión financiera, ese derrame de su riqueza. Bueno, pues entonces Venezuela, cuando el comunismo internacional determina que ya Rusia no puede seguir subvencionando y hay que buscar un nuevo método, una nueva metodología para llegar al poder, eso también implica un costo, porque no piensen que el hecho de que cambió el modelo, de que entran por la vía democrática, penetran la cultura, roban elecciones y se perpetúan el poder, no tiene un costo, sí tiene un costo, y Venezuela ha sido el botín que ha costeado ese proyecto, pero vemos cómo Venezuela está teniendo enormes dificultades. Las FARC son un puente por su papel en el narcotráfico. Las FARC tienen una relación íntima, por no decir súper íntima, con el castrocomunismo y con la dictadura colonial cubana en Venezuela. Entonces, pues todo esto lo vas tejiendo y te das cuenta que operan de una forma unísona con las intenciones de la supervivencia
pero el mando de operación está totalmente colocado en La Habana. Eso hay que tenerlo claro, y cuentan con socios en el crimen muy poderosos como son Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Turquía en un papel menor, pero también es parte de ese eje del mal y subversión, y la cual Cuba les proporciona una enorme cantidad de información, de espionaje, de desinformación. O sea que todo esto son fuentes de ingreso y una influencia que va adquiriendo Cuba comunista para en la hora que los necesita, salen la cara. Y entre ellos está cosa que tú explicas, cómo es que Panamá se podría prestar para encubrir esto. Bueno, favores que se deben porque el espionaje tiene muchos dividendos, entre ellos el poder presentar pues historias, revelar información que tal vez muchos panameños no quieren que se revele. Entonces es simplemente, algunos llamarían eso la forma de chantajear, pero no importa, así eso es uno de los instrumentos de operación del castrocomunismo. Entonces pues explica lo inexplicable, ¿no es verdad? Que tú dices, pero ¿cómo es posible que el gobierno democrático de Panamá pues no llama estas cosas por su nombre? Esto no es la primera vez, como tú bien señalas, que lo mismo va que encuentran armas, a que encuentran drogas. Y si buscaran todo lo que viene de Cuba comunista, se darían cuenta de las grandes sorpresas de realmente cómo es que se puede sostener económicamente la dictadura en Cuba. Por último, Julio, porque el tiempo se le viene encima, Rodrigo Magnier, que está muy interesado en declarar y en explicarle, ¿no?, a inversores extranjeros que el gobierno cubano no va a poder ser impactado y está protegido con garantías legales contra la ley y la activación del título 3 de la ley Helm-Burton. O sea, están en una campaña como para revitalizar y quitarle impacto a esa ley. ¿Hasta dónde es posible que esto pueda convencer a futuros inversores cuando ya de por eso se han presentado demandas masivas contra el régimen y los operadores de tierras y propiedades usufructuadas? Mira, el castrocomunismo está impotente con impedir la justicia en cuanto a la aplicación del título 3 y consecuentemente el título 4. O sea que eso es mentira lo que está diciendo el oficial, el ministro de la Economía castrista. El gran temor está en que pues dentro de esas reclamaciones pues se lleguen a acuerdos, se lleguen a o sea, sin realmente se llega a entendimiento financiero donde quede resuelta los intereses de los demandantes y se solucione por esa vía. Entonces, pues eso sí es donde está tal vez la amenaza a que se haga la justicia completa. Pero el castrocomunismo no tiene la más mínima capacidad para poder evitar el tsunami legal que sí se hace como se debería de hacer, pues los demandantes tendrían su día en corte y sería la justicia. Gracias, Julio, por haber estado con nosotros, como siempre, en Tras la Noticia.